Muy buen día, mi nombre es Luis Alejandro y me corresponde explicar la introducción teórica, el principio de funcionamiento, aplicaciones y mantenimiento del implante coclear. Primeramente veremos lo que es. Tengan un buen día, mi nombre es Juan Carlos y yo le estaré acompañando explicándoles la parte de la historia del implante coclear. Podemos tomar como punto de referencia o punto de partida de esta gran historia a este personaje llamado Luigi Galvani. Luigi Galvani era un científico que en uno de sus experimentos de disección de unas patas de una rana en el año de 1791 en Italia tuvo un accidente que por medio de su bisturí ingresaron unas corrientes de fuga que fueron a parar o a descargarse en las patas de la rana, que a su vez provocó que los músculos se estimularan haciendo que se contrajeran. Esto fue de gran importancia debido a que no se tenía hasta esa fecha como registros de que como un estímulo externo podía hacer que los músculos se contrajeran. Entonces, él a observar ese fenómeno decidió investigar más y hacer demás estudios que llevó a la comprobación que efectivamente que si se aplican corrientes o fuentes externas a los músculos, etcétera, pueden servir de estimulación a fin de realizar alguna acción. Entonces se toma como punto de partida esto debido a que fue muy importante para el desarrollo de diferentes estudios posteriores a esta fecha. Como descubrimientos y hechos importantes también tenemos la intervención de este personaje llamado Alessandro Volta, desde que vivió desde 1745 hasta 1827. Este personaje fue el inventor de la primera pila. Entre otros de sus experimentos también fue la aplicación de estímulos a los músculos, a los ojos, etc. Entre sus experimentos se daba que él hizo un experimento que el estímulo se aplicaba al oído, entonces a una persona que padecía problemas auditivos. Él describía en uno de sus artículos científicos que en el momento que se cerró el circuito comenzó a sentir un sonido, mejor dicho, como un tipo de ruido, pero que lo siguió sintiendo intensamente hasta que se cerró el paso de corriente. Cuando cesó el paso de corriente, inmediatamente volvió a tener sus problemas de audiciones. Entonces, este también es un dato muy importante debido a que este artículo fue como uno de los que más importancia le dio a este tipo de estudios debido a que al menos se tenía una pista de cómo funcionaban las corrientes o estímulos aplicados al oído. Luego, André de Giorno en el 25 de febrero de 1957 realizó la primera cirugía a una persona sorda donde se implantan electrodos. Esta no tuvo demasiado éxito debido a que la persona logró recuperar parcialmente su sentido de audición, pero ah, tiempo después perdió otra vez su sentido de la audición. Podríamos decir que el riesgo no era demasiado a comparación de los beneficios que traía este tipo de implantes. Y Michelson en 1968 fue uno de los que ya insertó implantes en la cóclea, pero esto fue que insertó implantes en animales y demuestra que también en contra de lo que se creía, estos pueden ser de mayor beneficio debido a que las células que se encuentran dentro de la cóclea no se dañan tan fácilmente. Otro hecho muy importante fue la autorización por la FDA. La FDA es como un organismo o un ente que regula los equipos y los medicamentos médicos
y primeramente habían autorizado nada más la implantación en personas con problemas de audición muy graves. Luego, en 1998, se autoriza para niños menores de 2 años y en el año 2000 se autoriza para cualquier persona que sea candidata a este tipo de implantación. ¿Cómo funciona la audición? Como podemos notar en la imagen ajustada a la izquierda, está dividida en tres segmentos: lo que es el oído externo, que es el pabellón auditivo, es decir, la oreja, capta el sonido y lo transporta por el canal auditivo. El oído medio, la membrana del tímpano, es decir, la membrana del tímpano y los huesos del oído medio vibran en respuesta al sonido y actúan como una palanca, empujando esas vibraciones hacia el oído interno. Los fluidos del oído interno captan estas vibraciones y hacen que las células ciliadas se muevan. Ese movimiento de las células ciliadas genera señales eléctricas en el nervio auditivo. Seguidamente tenemos los diferentes tipos de pérdida de la audición. Cuando alguna parte del conducto auditivo está dañado, la información sonora no puede transportarse correctamente al cerebro, causando algún grado de pérdida auditiva. Los diferentes tipos de prueba miden el grado de pérdida auditiva, que va desde leve a profunda, como nosotros podemos notar en la imagen adjuntada a la izquierda, así como el tipo de pérdida auditiva clasificada como hipoacusia mixta, perceptiva o pérdida de transmisión, que se puede notar en el listado de la derecha. Cuando nosotros nos referimos a pérdida de transmisión, esta describe la pérdida de audición en el oído externo o medio. La hipoacusia perceptiva o neurosensorial está provocada por problemas en el oído interno o en las vías nerviosas. La hipoacusia mixta es una combinación de la pérdida de transmisión y la neurosensorial. Existen diferentes tratamientos y soluciones dependiendo del tipo y grado de pérdida auditiva. Se incluyen los audífonos, los implantes, las soluciones auditivas osteointegradas y los sistemas de implantes cocleares. Seguidamente tenemos qué es lo que es un implante coclear. Un implante coclear es un pequeño dispositivo electrónico que ayuda a las personas a escuchar. Se puede utilizar para personas sordas o que tengan muchas dificultades auditivas. El implante coclear no es lo mismo que un audífono. Este se implanta por medio de una cirugía y funciona de una manera diferente. Hay muchos tipos diferentes de implantes cocleares, sin embargo en su mayoría constan de varias partes similares. Una parte del dispositivo se implanta quirúrgicamente dentro del hueso que rodea el oído, es decir, el hueso temporal, y consta de un estimulador receptor, el cual acepta, decodifica y luego envía una señal eléctrica al cerebro. La segunda parte del implante coclear es un dispositivo externo. Este está formado por un micrófono receptor, un procesador de lenguaje y una antena. Esta parte del dispositivo recibe el sonido, la convierte en una señal eléctrica y lo envía a la parte interna del implante coclear. Pero nosotros nos preguntamos quién utiliza un implante coclear. Un implante coclear no es adecuado para todo el mundo. La manera como se selecciona una persona para un implante coclear está cambiando a medida que mejora la comprensión de las rutas de la audición, del cerebro y con los cambios en la tecnología. Tanto niños como adultos pueden ser candidatos para un implante coclear. Los candidatos para estos dispositivos pueden ser personas que nacieron sordas o que quedaron sordas después de aprender a hablar. Los niños hasta de 1 año de edad ahora son candidatos para someterse a esta cirugía. Aunque los criterios son levemente diferentes para niños y para adultos, están basados en pautas similares. La primera pauta es: la persona debe estar completamente sorda o casi completamente sorda en ambos oídos y obtener muy poco mejoramiento con los audífonos. Cualquier persona que pueda oír lo suficientemente bien con audífonos no es un buen candidato para los implantes cocleares. La segunda: la persona debe tener expectativas razonables sobre lo que pasará después de la cirugía. Este dispositivo no restaura ni crea una audición normal. Número 3. Es necesario que los niños se inscriban en programas que les ayuden a aprender la forma de procesar los sonidos. Número 4. Para determinar si una persona es candidata para un implante coclear, debe de ser examinada por un médico especializado en oído, nariz, garganta, es decir, por un otorrinolaringólogo. Las personas también necesitarán que les realicen tipos específicos de audiometrías con sus audífonos puestos. Número 5. Esto puede incluir una tomografía computarizada o una resonancia magnética del cerebro y del oído medio e interno. Y número 6. Es posible que las personas, especialmente los niños, necesiten evaluación psicológica con el fin de determinar si cumplen con los requisitos. Seguidamente tenemos
lo que es el principio de funcionamiento. Este funciona de la siguiente forma. El procesador, que como podemos notar está enumerado la imagen, que es el número 1, capta el sonido y digitaliza el sonido. Número 2, la antena está magnéticamente unida a la piel y esta transmite el sonido digitalizado desde el procesador de sonido hasta el receptor del implante. Número 3, el receptor magnético está implantado bajo la piel directamente debajo de la antena. Este transforma la información digital en una señal electrónica enviada a la cóclea. Número 4. La guía de electrodos está insertada en la cóclea. Cada electrodo de la guía corresponde a una frecuencia de la señal. Número 5. El nervio auditivo se estimula cuando la señal codificada se transmite al electrodo correspondiente. Número 6. El cerebro recibe el sonido transmitido a través del nervio auditivo. El procesador de sonido se activa utilizando el software de ajuste de adaptación que crea programas personalizados para cada usuario. Eso sería con respecto al principio de funcionamiento. Muchas gracias. Con respecto al diagrama de bloques, como sabemos, este implante pues está diseñado para ayudar a las personas que han tenido o tienen, mejor dicho, una pérdida auditiva profunda bilateral. ¿Qué significa que sea una pérdida auditiva profunda bilateral? Pues que cuando es profunda no escuchan nada, a menos que los sonidos o los ruidos sean bastante fuertes. Y que sea bilateral significa que tienen la pérdida auditiva en ambos oídos. Entonces, primero, en el diagrama de bloques podemos encontrar el micrófono, que es el que se encarga de recoger los sonidos que luego son pasados acá a la etapa de procesador externo, que está compuesta por el procesador del habla y el modulador de modulador, que también forma parte del sistema de telemetría. El procesador del habla lo que hace es seleccionar y codificar los sonidos que sean más útiles para que el paciente pueda tener mejor comprensión del lenguaje. Luego, los sonidos pasan al sistema de telemetría. ¿Qué es el sistema de telemetría? El sistema de telemetría es una medición o un registro a distancia. ¿Qué es lo que se registra o se mide? Pues el sonido. Este pasa del procesador del habla al modulador de modulador o un módem, que este convierte las señales digitales o analógicas a digitales y viceversa. Luego que ha convertido la señal que venía del procesador del habla, la pasa a una antena que RX o TX es transmisor o emisor y receptor. En este caso, este sería el emisor, que es el que se encarga de mandar hasta la otra antena. Cabe mencionar que acá se encuentra un imán que sirve para mantener sujeto el procesador del implante. Luego que pasa a la antena RX-TX, luego vuelve a pasar, solo que acá primero está el demodulador y luego al modulador. Esto de acá, siempre el sistema de telemetría, junto con el implante coclear, es esta parte. Luego acá ya es solamente del implante coclear. Después de que ha pasado por el demodulador-modulador, llega a un circuito de control. Este circuito de control, junto con la electrónica de estimulación y los arreglos del electrodo, llegan al sistema nervioso o a la cóclea. Los tres juntos hacen algo que es bastante importante para el implante. La electrónica de estimulación recibe, por decirlo así, una orden, por decirlo, del circuito de control. Y estos lo que hacen es que mandan pequeños impulsos eléctricos a través de un arreglo de electrodos que, según lo que hemos leído, están hechos de platino, algunos, y estos se introducen
hasta llegar a la cóclea, y ahí es donde se da que el paciente con pérdida auditiva pueda escuchar. Buenos días, tardes, noches, dependiendo en qué horario se encuentren. Mi nombre es Gabriel Pérez y yo les explicaré el circuito del implante coclear. En el circuito podemos observar los elementos que lo componen: micrófono, amplificador, conversor digital, electrodo. El micrófono es un transductor auditivo que convierte la señal acústica del campo sonoro en una señal eléctrica que pasa al amplificador del audio. El amplificador es el corazón de la circuitería del audífono. La señal de entrada aumenta de nivel y se filtra frecuencialmente para poder ser mandada al conversor digital. La señal eléctrica es digitalizada para poder manipularse y ser procesada con distintos algoritmos. Posteriormente, la señal digitalmente reconvertida es mandada al electrodo. En este caso tenemos un electrodo el cual estimulará el nervio acústico, que enviará una respuesta eléctrica al cerebro. El cerebro reconocerá estos estímulos como sonidos. Ahora pasamos a la parte de funcionamiento. Y el funcionamiento es bastante básico. El micrófono recoge el sonido y lo envía a través del cable al procesador. Este codifica el sonido y lo convierte en una señal específica que pasa al transmisor por el cable. El transmisor envía la señal a través de la piel al estimulador, el cual transmite a los electrodos que están en la cóclea. Los electrodos estimularán al nervio acústico, que enviará una respuesta eléctrica al cerebro. El cerebro reconocerá estos estímulos como sonidos. El implante sustituye las células ciliadas del interior del caracol, que en algunos tipos de sordera profunda han sido destruidas. Es el electrodo del implante el que consigue enviar las señales al cerebro. Ahora les hablaré sobre la diferencia entre el implante coclear y un audífono para sordera. El implante coclear transforma sonidos y ruidos del ambiente en energía eléctrica capaz de actuar en el nervio y enviar así señales al cerebro. Este sustituye la función de la cóclea y requiere de una intervención quirúrgica. Este aparato es recomendado a personas que padecen de una sordera profunda o severa de origen coclear en ambos oídos. En este caso, las personas no pueden escuchar sonidos agudos o de tono medio. Solo pueden escuchar sonidos graves, por ende no pueden entender la palabra hablada. El audífono para sordera, en cambio, mejora la percepción del sonido y se coloca sobre la oreja, no requiere una intervención quirúrgica. Normalmente es una de las primeras ayudas técnicas que se adaptan a la persona cuando se detecta una pérdida auditiva. Este es recomendado para las personas con pérdidas leves o graves que representan restos auditivos que se benefician con este aparato. Siempre se les realizan un examen o un estudio audiológico antes de recomendarles este dispositivo. Muy buen día. Con respecto al mantenimiento, les decía, su mantenimiento preventivo y correctivo. Como cualquier otro dispositivo, la parte externa del implante coclear necesita ser mantenida. Con una mínima atención conseguimos que nuestra solución auditiva dure más tiempo, pero además que durante su vida útil sea completamente eficiente, disminuyendo las posibilidades de incidencias. Por esa razón nosotros tenemos este listado. Cuando nos referimos al cuidado de las partes externas, es decir, que las partes externas de un implante coclear son las que más están expuestas, y es importante tener cuidado de que no sufran golpes, roces fuertes y otras agresiones, especialmente el cable que une al micrófono y el procesador. En definitiva y sencillamente, hay que preocuparse de cuidar la ayuda auditiva. Con respecto a las pilas y baterías en un implante coclear, la duración de estas pilas y baterías dependen de factores muy diversos, desde la marca, la calidad de la batería y evidentemente hasta las condiciones ambientales que favorecen su descarga, como las bajas temperaturas, la cantidad de información que se procese, es decir, el uso que se dé al implante también es un factor importante. Teniendo en cuenta esas cuestiones, de manera convencional las baterías tienen una autonomía que puede rondar entre las 18 y las 30 horas de uso. En todo caso, hay
pequeñas acciones que ayudan a ahorrar energía y prolongan la vida de las pilas, como desconectar el procesador cuando no se esté usando. Cuando nos referimos a revisiones periódicas del procesador, en los meses siguientes a su activación, probablemente tendrás algunas citas con tu audiólogo para ajustar los programas en tu procesador de sonido y ayudar a obtener los mejores resultados posibles en la nueva audición. Además, se ofrecen controles periódicos gratuitos al procesador, es decir, el soporte técnico que nosotros ofrecemos. También podremos informar sobre las nuevas tecnologías disponibles, así como accesorios que pueden facilitar la experiencia auditiva al teléfono, al escuchar música y otras situaciones auditivas. Con respecto con las precauciones al bañarse o nadar, hay que establecer algunas diferencias en esta cuestión. La primera de ellas es la diferencia entre la parte externa y la interna. En el primer caso, el de las partes externas debe retirarse para cualquier tipo de baño, a no ser que se utilicen accesorios resistentes al agua. En el segundo caso, en el de las partes internas, ni bañarse ni nadar tiene por qué suponer un problema, aunque hay que tomar precauciones, sobre todo en los primeros tiempos, para garantizar la cicatrización correcta de la herida de la cirugía. Así que no es conveniente ni frotarse la zona durante la ducha, ni lanzarse al agua violentamente durante el baño. Con respecto a su mantenimiento correctivo del implante coclear, las posibles daños están enlistadas: el procesador, el micrófono, baterías, bobina y cable. Pero nosotros debemos de hacer lo siguiente: haber limpiado el procesador, la bobina y el cable en seco, quitándole el polvo con un paño suave. Dejar el procesador secándose durante toda la noche para quitar humedad que pueda tener. Hay que sustituir micrófonos que hay en la parte superior del procesador cada 2 o 3 meses, ya que pueden quedar obstruidos por el polvo o la suciedad con el paso del tiempo. Cambiar la pastilla deshumidificante también cada 2 o 3 meses. También hay que procurar que no se haya bañado o sumergido el implante coclear, a no ser que se utilice un kit a prueba de agua. La parte fundamental del implante coclear es el procesador. El procesador es el que recoge el sonido y lo trata para trasladarlo a la parte interna. Las baterías pueden ser recargables o de pilas. Se entregan unos accesorios u otros. Si se va a utilizar las baterías de pilas, hay que tener en cuenta que al utilizar 2 pilas de botón por implante, cada 2 días aproximadamente 30 pilas por botón por implante al mes, es decir, lo que hay que estarlo cambiando. Con respecto a su aplicación, entonces tenemos las aplicaciones, en niños. El implante coclear puede mejorar significativamente la capacidad de escuchar del niño. La pérdida de la audición grave o marcada en los niños pequeños tiene efectos negativos en el desarrollo del habla y las destrezas lingüísticas. Un implante coclear podría ayudar al niño a desarrollarse o mejorar sus destrezas auditivas a fin de apoyarle en el uso del lenguaje hablado. Sin embargo, la audición por medio de un implante coclear es distinta de la audición normal. Un implante coclear también podría beneficiar a un niño de edad escolar o mayor con pérdida repentina progresiva de la audición. Estos implantes fomentan el desarrollo y mejora de las destrezas de comunicación y ayudan a los niños a lograr sus objetivos de aprendizaje. Con respecto a adultos mayores, tiene un efecto protector sobre el funcionamiento cognitivo y por tanto sobre el riesgo de aparición de demencia. Por ello se cree fundamental desarrollar campañas para incrementar el uso de audífonos en personas mayores, dado que estos dispositivos son el paso previo al implante coclear. Luego tenemos lo que es en adultos promedios. Estas sus aplicaciones y beneficios son las de siempre: sonido más claro, mejor compresión del habla, audición mejorada en entornos ruidosos, más oportunidades de empleo, dado a su mejora en la calidad de la audición y la calidad de vida al reducir la ansiedad y una mejoría en su salud en general. Eso sería todo. Muchas gracias. Para los anexos utilizamos un artículo que encontramos en la página web del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, que habla sobre la hipoacusia a nivel mundial y de la labor del ISRI. Primero me gustaría decir qué es la hipoacusia. Pues la hipoacusia es la pérdida de la capacidad auditiva. Entonces, en otras palabras, estaremos hablando de la pérdida de la capacidad auditiva a nivel mundial. Como punto número 1 tenemos que la incidencia
de las pérdidas auditivas a nivel mundial es de 1 a 6 por cada 1000 recién nacidos. El 80% de las pérdidas se presentan al nacimiento. ¿Qué significa? O sea, que durante el nacimiento los niños pueden experimentar, los neonatos pueden experimentar un trauma que les afecte en la audición, y 60% son congénitas. ¿Qué significa esto? Cuando es congénito es que ellos ya traían eso, que no se presenta al momento del nacimiento, eso ya estaba presente. Como punto número 2 tenemos que el 90% de los niños sordos nacen de padres oyentes. Este es otro punto de bastante importancia, porque hay personas que piensan que porque los padres sean no oyentes, el niño también será no oyente. Y se puede dar el caso, pero hay casos también en los que el niño no presenta ninguna pérdida auditiva. Y si nos fijamos, solo el 10% de niños sordos nacen de padres no oyentes. El 90% de niños sordos nacen de padres oyentes. En el punto número 3 tenemos que una de cada 3 personas mayores de 65 años presentan pérdidas auditivas. Esto se podría decir que es normal en lo que cabe, ya que mientras más hemos recorrido la vida, pues tendemos a perder algunas habilidades o algunas capacidades que solíamos tener muy bien. Por ejemplo, la capacidad auditiva, la capacidad visual, o incluso personas que pierden la sensibilidad, etc. Como punto número 4 tenemos que, según datos de la Organización Mundial de la Salud, las pérdidas auditivas afectan a más del 5% de la población mundial, lo que corresponde a 360 millones de personas. De esta población, 32 millones son niños. Si nos ponemos a ver los datos, la población en niños es de 32 millones, que es bastante, pero no comparado con la población adulta, que vendría siendo 328 millones de personas. Como punto número 5, tenemos que más de 400 síndromes incluyen sorderas. Un síndrome es un conjunto de síntomas que ya puede ser patológico o de alguna enfermedad, o sea derivado de alguna enfermedad, algún síndrome. La labor del ISRI, que es el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, este tiene una dependencia que es el Centro de Audición y Lenguaje, el que atiende anualmente una población de 5.500 personas en los diferentes servicios que se ofertan. Los servicios que se ofertan pueden ser terapia de lenguaje, terapia de hipocúsicos, terapia aural, etc. El 54% de la población son menores de 4 años, o son niños menores de menos de 4 años, a lo que equivale a 3.000 usuarios. Si se fijan, la población que se atiende solo en El Salvador es más la de niños que la de personas adultas o adolescentes, de niños menores de 4 años. Aproximadamente cada año se diagnostican 170 personas con diferentes tipos de pérdidas auditivas. Puede ser que solo sea en una oreja, en un oído, lo siento, que es la pérdida auditiva unilateral. Bilateral es cuando se presenta en ambos oídos. Puede ser profunda, que es cuando no escuchan nada, y así, etc. Como punto número 4, en el año 2011
se implementó un programa de detección temprana de hipoacusia en recién nacidos. Durante 8 años, este artículo es del año pasado, se han atendido a 10.800 niños y se han realizado un total de 42.056 pruebas diagnósticas. Este programa de atención brinda no solo para pérdidas auditivas, o sea, no solo para el diagnóstico de la pérdida auditiva, sino que tiene otros servicios médicos. El audiológico, que sí es para la pérdida auditiva, los psicológicos, que es de bastante importancia, porque hay personas que consideran que por tener pérdida auditiva son inútiles, cosa que no deben pensar, o que solamente son una carga para su familia. Y también de rehabilitación, ya que hay casos en los que la pérdida auditiva se puede rehabilitar por medio de los auxiliares auditivos. Anualmente representa un costo que va dependiendo de los diagnósticos que se hacen durante el año, va desde $3.200 a $10.200.